Hola, profe Carolina. Mi nombre es Correa José Luis. Mi DNI es 33030-135 y voy a exponer trabajo práctico número 2 de Historia de sexto año. En el trabajo práctico número 2 vimos Historia argentina del siglo XX, imperios coloniales en el año 1900, segunda presidencia de Roca, revolución del 30, hacia el golpe de Estado en Argentina, Revolución de 1943 y presidencia de Perón, ¿sí? Bien, voy a comenzar por la historia argentina del siglo XX. Bien, Argentina experimentó un periodo de modernización en el siglo XX, estabilidad política progresiva y creciente democratización, y experimentó un gran crecimiento económico. Los observadores, llamados la generación de los 80, señalaron por unanimidad que este es el resultado de que la clase dominante del país llegue a un consenso sobre el enfoque del desarrollo. Muchos inmigrantes europeos, principalmente españoles e italianos, llegaron a las playas de Argentina para encontrar un mejor destino, que era difícil de alcanzar en el viejo continente. El suelo fértil de la Pampa fue transportado rápidamente por un ferrocarril al puerto de Buenos Aires y exportado a Europa. Esta es la base de tal prosperidad. Argentina es el fabuloso país productor de materia requerida de la revolución industrial. El economista David Ricardo dijo una vez que el Reino Unido estaba buscando una tierra fértil. Se puede decir que la encontró en Argentina sin temor a cometer errores. Durante el siglo XX, el sistema electoral sufrió profundas reformas. Pone fin a décadas de fraude y manipulación de electores y el radicalismo pasó a manos de Irigoyen. Comienza una hegemonía radical que duró de 1916 hasta 1930. Durante este periodo, la clase media, con prosperidad moderada, marcó algunos hechos que muestran insatisfacción. La industria argentina se desarrolló rápidamente, pero aún no está madura. Ha estado viviendo a las sombras de la protección nacional y esta característica continúa hasta nuestros días. Al fin del siglo XIX y principios del siglo XX, nuestra historia de desarrollo demostró que con el paso del tiempo las organizaciones de presión política se formaron nuevamente. A lo largo de los años ha desempeñado un papel vital en los eventos económicos y con el tiempo la apuesta por la política ha llevado a una organización de recursos contraproducentes. Bien, esto sería la historia argentina del siglo XX. Voy a continuar con imperios coloniales en el año 1900. ¿Sí? El siglo XX se inicia en medio de grandes adelantos tecnológicos, entre los cuales el automóvil ocupa un lugar destacado. En América, Henry Ford adelantó una verdadera revolución en el sistema de producción en cadena industrial, que puso a prueba con la fabricación de su modelo T. El 17 de diciembre de 1903, los hermanos Wright se convirtieron en los primeros en realizar un vuelo en avión controlado. No obstante, algunos afirman que ese honor le corresponde a Alberto Santos Dumont, que realizó su vuelo el 13 de septiembre de 1906. El avión se convertiría en uno de los más importantes inventos no solo de este siglo, sino de la historia en general. En 1905, la guerra ruso-japonesa enfrentó al Imperio de Japón con el Imperio de los zares de Rusia. El fin de la guerra dio como vencedor a Japón para sorpresa del mundo occidental. La nación asiática se convirtió en una nueva potencia mundial. En Rusia surge la Revolución Rusa de 1905, que se convirtió en la precursora de lo que sucedió en 1917 y acabó provocando la caída del Imperio ruso. En 1902 finaliza la Segunda Guerra de los Bóer con la victoria inglesa
y con la utilización masiva de campos de concentración por parte de estos. También ese año finalizó la Guerra Filipino-Estadounidense con la victoria estadounidense, provocando la muerte del 10% de la población filipina de esa época. Se habla de un genocidio filipino. Y se convirtió en la primera guerra de liberación nacional del siglo XX. Algunos países obtenieron la independización, como por ejemplo Australia se independizó del Imperio Británico en 1901, Cuba de Estados Unidos en 1902, Panamá de Colombia en 1903, Noruega de Suecia en 1905 y Bulgaria del Imperio Otomano en 1908. En 1905, el científico alemán Albert Einstein formula la teoría de la relatividad, una de las más famosas de la historia. Bien. Pasamos a la segunda presidencia de Roca. Alejo Julio Argentino Roca, San Miguel de Tucumán, Argentina, 17 de julio de 1843. Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 19 de octubre de 1914. Fue un político militar y estadista argentino, artífice de la conquista del desierto, 2 veces presidente de la nación argentina entre 1880 y 1886 y entre 1898 y 1904. Y máximo representante de la generación del 80. Dirigió la política argentina durante más de 30 años a través del Partido Autonomista Nacional, partido que se mantuvo 42 años en el poder sin ninguna alteración, teniendo complejo sistema de alianzas con distintas fuerzas, lo que le valió el mote de El Zorro. Bien. Pasamos a la Revolución del 30. Golpe de Estado en Argentina de 1930. El golpe de Estado de Argentina del 6 de septiembre de 1930 derrocó al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen, el Congreso Nacional y los gobiernos provinciales. Fue ejecutado por un grupo de militares y civiles encabezados por el teniente general José Félix Uriburu, quien estableció una dictadura. La Corte Suprema y el Procurador General Rodríguez Larreta permanecieron en sus cargos y avalaron el golpe mediante la dictadura de los gobiernos de facto. El golpe de 1930 fue el primero de una serie de golpes de Estado cívico-militares e interrumpieron los mandatos constitucionales hasta 1983, luego de que en 1912 se sancionara el sufragio saeto y obligatorio. Bien, Revolución de 1943. La Revolución del 43 fue un golpe de Estado militar producido en Argentina el 4 de junio de 1943, que derrocó el gobierno del presidente Ronald Castillo, acusado de fraude. El historiador Miguel Ángel Sena lo describió como la contratapa histórica del golpe del 6 de septiembre de 1930. En 1930 concluyó un gobierno legal. En cambio, en 1943 terminó como un gobierno semilegal. 3 militares con título de presidente se sucedieron en el mando. Los generales Arturo Rawson, que estuvo al mando del país durante 3 días, Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Forel. A su vez, durante este periodo se designaron 4 militares en el puesto de vicepresidente. Saba Sueiro, Edelmiro Forel, el luego presidente Juan Domingo Perón y Juan Pistorini.
En su transcurso, el sindicalismo accedió al poder político por primera vez en la historia argentina con una alianza conformada principalmente por los corrientes socialistas y sindicalistas revolucionarios liderado por el entonces coronel Perón, que dio origen al peronismo. Bien. Bueno, pasamos a la presidencia de Perón. Mandato presidencial de Juan Domingo Perón. 12 de octubre de 1973 al 1 de julio de 1974 y 4 de junio de 1946 al 21 de septiembre de 1905. Juan Domingo Perón se presentó como candidato a presidente en las elecciones de 1946 y resultó triunfador. Tiempo después, fusionó los tres partidos que habían sostenido su candidatura para crear el Partido Único de Revolución y luego el Partido Peronista. Tras la reforma constitucional de 1949, fue reelegido en 1951 en las primeras elecciones realizadas con participación de mujeres y varones en Argentina. Además de continuar con su política en pos de favorecer a los sectores más postergados, su gobierno se caracterizó por interpretar una línea nacionalista e industrialista, sobre todo en lo tocante a la industria textil, siderúrgica, militar, de transporte y comercio exterior. En política internacional sostuvo una tercera posición entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, en el marco de la Guerra Fría. En su último año de gobierno se enfrentó con la Iglesia Católica, acrecentando el enfrentamiento entre peronistas y antiperonistas, por lo que el gobierno endureció su persecución hacia grupos terroristas y golpistas, a la oposición y a los medios de prensa opositores. Tras una serie de hechos de violencia por parte de grupos civiles y militares antiperonistas, y especialmente del bombardeo de la Plaza de Mayo a mediados de 1955. Bueno, Perón fue derrocado en septiembre de ese mismo año. Bueno, eso sería más o menos un resumen del trabajo práctico número 2 que le envié junto al trabajo 1 y el trabajo 3. Bueno, espero que les haya gustado la exposición. Espero tener suerte y aprobar la materia. Bueno, profe, saludos y suerte.